Hola, mi nombre es Jocelyn Franco y el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema vascular y el caso de estudio que hemos escogido para este sistema, que es la angiografía coronaria. El sistema vascular es una red de arterias, venas y capilares que se distribuyen por todo el cuerpo y se encargan de transportar sangre, oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. El corazón es el órgano central de este sistema y las arterias coronarias son las que se encargan en irrigar el músculo cardíaco. Como podemos observar aquí, encontramos las partes del corazón como es la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, las venas pulmonares, la arteria pulmonar, la arteria aorta. Lo que vemos aquí es como una especie de círculo que va por todo el cuerpo. Entonces, principalmente la sangre que ya está oxigenada en los pulmones llega por el lado izquierdo del corazón y este es impulsado con fuerza. Podemos observar aquí, impulsado con fuerza para las diferentes partes del cuerpo. Ya esta retorna al corazón como sangre no oxigenada pero por el lado derecho del corazón, a través de lo que son las venas cavas, donde ingresa y es expulsada hacia los pulmones para que se pueda oxigenar. Otra de las partes del sistema vascular que podemos observar aquí es la aorta abdominal y la aorta torácica. El caso de estudio que hemos escogido es una angiografía coronaria, la cual es un procedimiento radiológico especializado que permite visualizar las arterias coronarias para diagnosticar enfermedades cardíacas, ya sea la detección de la aterosclerosis coronaria, que es una acumulación de placas de grasa. También a identificar la estenosis, que son estrechamientos u oclusiones en las arterias. Evaluar a algunos pacientes que presentan dolor torácico o síndrome coronario agudo, o planificar intervenciones como lo que es la angioplastia o cirugía de bypass. También controlar los resultados de algunos procedimientos previos, la colocación de stents, entre otros. Para comenzar con este caso, lo más importante es que el paciente tenga una preparación previa. En este caso, de tener un ayuno de 6 horas como mínimo, tener una evaluación de función renal por el uso del contraste, verificar que no tenga alergias al contraste ayudado, monitorización, la monitorización cardíaca y lo de los signos vitales también. En algunos casos, la administración de medicamentos, de medicación vasodilatación, y se debe brindar un consentimiento y explicarlo al paciente para que tenga en cuenta posibles percances que pueda tener en caso de presentar alguna condición en particular o de no cumplir a cabalidad todo como debe presentarse para el estudio. Para esto debemos tener, para este ya procedimiento, contando que el paciente haya cumplido todas las indicaciones, la técnica para proceder con ello, debemos tener al paciente en posición supino, lo que popularmente se conoce como acostado boca arriba. Tener un acceso vascular, ya sea por la arteria femoral o la arteria radial. La arteria radial es la que se encuentra en la muñeca y la arteria femoral es la que podemos encontrar en la ingle, que en este procedimiento, en este caso de estudio, vamos a proceder con lo que es eh, la arteria femoral, la que se encuentra en la ingle. Este procedimiento comienza como en una inserción
en una inserción en la parte de la ingle de un catéter hasta el ostium coronario. O sea, ingresa por esta parte de la ingle, subiendo por todas las arterias, subiendo hasta el ostium coronario, como podemos observar aquí en la parte derecha de este lado. Este procede con una inyección intraarterial de un contraste yodado para una buena adquisición de las imágenes dinámicas en varias proyecciones. Por lo general, las proyecciones que se usan son AP, oblicuas, craneales y caudales. Debe Para la obtención de las imágenes, el medio de contraste es un contraste yodado no iónico que tiene baja osmolaridad. La vía de administración, como podemos observar, es intraarterial con un volumen aproximado de 80 a 120 ml. Y la interpretación de las imágenes, podemos ver de pronto si tiene alguna estenosis, que son, como indicábamos anteriormente, estrechamientos en las arterias. También para visualizar si de pronto una circulación colateral, confirmar la confirmación de arterias sanas o afectadas, también una evaluación de un flujo sanguíneo coronario. Y para todo esto nos sirve este procedimiento y podemos verlo en el monitoreo mientras se ejerza el estudio. Ya en lo que son los cuidados post procedimiento o recuperación, podemos ver que el paciente debe estar en un reposo de 4 a 6 horas. En este caso, ya que fue fue femoral, debe haber una compresión en el sitio donde hubo una compresión de punción para evitar lo que es el sangrado. Hidratar al paciente de manera por vía intravenosa para eliminar el contraste. Tener una constante monitorización de los signos vitales y del ECG. Y algunas posibles complicaciones que podemos ver en este estudio puede ser algunos hematomas, reacciones alérgicas, arritmias, daños renales o disección arterial, que eso es poco frecuente de que ocurre. En fin, podemos concluir de que lo que corresponde a la angiografía coronaria, que es el estudio de referencia para diagnosticar enfermedades de las arterias coronarias. Su correcta ejecución requiere una buena preparación del paciente, una buena técnica aséptica estricta y un equipo de salud que esté totalmente capacitado, lo cual nos permite un diagnóstico preciso y la planificación de terapias que pueden salvar vidas. Buenas noches, mi nombre es Jessica Cifuentes, soy la tecnóloga que va a realizar el procedimiento de la histerosalpingografía. Para este examen, nuestra paciente viene ya preparada, viene del 7º al 10º día de su ciclo menstrual, es decir, no viene con menstruación y tampoco viene en su fase de ovulación. Una vez que nuestra paciente ya firmó el consentimiento informado del procedimiento y se le explicaron los riesgos y beneficios, procedemos a realizar el dicho estudio. Tenemos a nuestra paciente en posición ginecológica y vamos a tomar una placa en AP preliminar para visualizar que no haya ningún objeto extraño y que todo esté en orden dentro de la cavidad uterina de nuestra paciente. A continuación, este procedimiento normalmente lo realiza el médico, pero lo voy a realizar yo para la explicación. Tenemos acá todos nuestros materiales y vamos a proceder. En primer lugar, vamos a introducir el espéculo que debe ir lubricado para que no se sienta incómoda nuestra paciente. Una vez ya tengamos el espéculo dentro de la cavidad uterina, procedemos a hacer limpieza del útero y luego continuamos a pasar la sonda o catéter dentro de la cavidad uterina. Una vez que introduzcamos la sonda, vamos a utilizar una jeringa de 5 cc
y vamos a inflar el balón para poder fijar la sonda y que no se salga cuando se esté pasando el medio de contraste. Una vez tengamos nuestra sonda lista dentro de la cavidad uterina, vamos a proceder a pasar 10 cc de medio de contraste hidrosoluble dentro de la cavidad uterina. En el mismo momento que el médico esté pasando el medio de contraste, nosotros como tecnólogos vamos a ir tomando la secuencia o las placas ENAPE de nuestra paciente para mirar cómo se va llenando el útero y posteriormente las trompas, con el fin de verificar si hay alguna obstrucción tubárica o problemas de miomas o otras afecciones dentro del útero. Luego de haber tomado esta proyección, procedemos a acomodar a nuestra paciente de manera oblicua derecha y tomamos la placa y luego procedemos a colocar a nuestra paciente de manera oblicua izquierda y también procedemos a tomar la placa. Esta proyección oblicua nos va a permitir visualizar las trompas cuando estén superpuestas con otras estructuras. También ayuda a detectar obstrucciones tubáricas o trayectos anómalos dentro de las trompas. Y finalmente, cuando ya terminemos de tomar todas las imágenes, el médico procederá a retirar el espéculo. Luego se va a desinflar el balón de la sonda y se va a proceder a retirar la sonda. Como recomendación, le indicamos a nuestra paciente que tome antibióticos para evitar infecciones y analgésicos para el dolor, ya que puede presentar luego de este estudio incomodidad y dolor en la zona pélvica. Cordial saludo, tutor y compañeros. El tema escogido fue sistema digestivo. Para este aparato encontramos estudios como esofagograma, vías digestivas altas y colon polinémico. Entonces, sabemos que el aparato digestivo pues, es un conjunto de órganos que son los encargados de procesar los alimentos y para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Las partes que componen pues, el aparato digestivo son pues, la boca, faringe, garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, recto y ano. Además, pues incluyen también las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, que pues es el encargado de producir los jugos y las enzimas que se usan durante la digestión. También, y pues esto es lo que llamamos nosotros como aparato digestivo. El esofagograma, pues es un estudio que se usa pues para evaluar el esófago y el estómago. Aquí se le administra un medio de contraste vía oral al paciente, un contraste vario, y durante el procedimiento pues el paciente va a ingerir el medio de contraste. Esto se hace, digamos, el paciente va a estar en posición de pedestación, de pie, y se le va a dar su medio de contraste ya preparado, debidamente preparado, y se le va a pasar en un vaso. Al paciente se le va a indicar en qué momento debe tragar para que cuando pues el tecnólogo vaya a tomar las imágenes se vea, se tomen en tiempo real cuando el medio de contraste está pasando, pues ingresando por la boca, baja por la tráquea y al esófago, todo el conducto, todo el camino. Este evalúa movilidad y anatomía. Este permite pues que detectar anomalías en la movilidad o en la anatomía del esófago, como la esteatosis, hernias y disfunciones que pues para la deglución. Este estudio es fundamental
para estos síntomas o estas patologías. Em, Esto está indicado para pacientes con esteatosis, dificultad para tragar, cáncer, hernias estomacales, reflujo y fístulas. Em, Cuando hay sospecha o cuando hay alguna perforación, no se puede usar el medio de contraste bárico, tiene que usarse un medio de contraste hidrosoluble, pues porque esto puede acarrear consecuencias graves en el organismo pues, del paciente. Para la realización, entonces se toma primero pues una toma de rayos X eh, antes de que el paciente pues ingiera el medio de contraste, y ya luego se inicia con el resto del estudio, que pues se va a tomar una AP, se le va a tomar una oblicua izquierda o derecha al paciente. ¿Qué más? Eso en cuanto al el paciente pues debe tener un ayuno de... No es un requisito estricto, pero pues entonces debe tener un ayuno. Esto se hace como para que el paciente no vaya a presentar ninguna contraindicación más al medio de contraste que pues al estudio, pues porque acá nosotros en el TRAC no se queda a ningún alimento a menos de que tengamos alguna anomalía, alguna patología o algo así. La preparación del paciente, pues abstenerse de comer y beber durante horas previas, usar ropa cómoda, se debe firmar el consentimiento, y durante la firma del consentimiento le debemos informar al paciente pues cuáles son los riesgos y complicaciones que puede presentar durante la toma del estudio o después de la toma del estudio. Eh, lo que les explicaba anteriormente, durante la toma del estudio se les solicitará pues al paciente que trague el líquido, el medio de contraste, pues para que esto nos permita visualizar el esófago en las imágenes radiológicas. Una proyección, se hace una proyección antes de la ingesta del medio de contraste, bueno, la posición PPA, posición lateral, las oblicuas izquierda o derecha. La interpretación de los resultados, pues vamos a interpretar la anatomía del esófago. Los resultados de esto se analizan conjunto a la anatomía normal pues, del esófago, incluyendo su longitud, calibre, forma y posición relativa. Identificación de los hallazgos radiológicos como presencia de esteatosis, diverticulitis, divertículos, hernias o alteraciones en la anatomía o la función esofágica. La funcionalidad, pues evaluar la capacidad del estómago para contraer y relajarse adecuadamente durante la deglución, identificando pues si está siendo normal o está presentando alguna normalidad. En cuanto a los hallazgos, pues entonces está pues esteatosis esofágica, que pues es la estrechez anormal del esófago, las hernias del hiato, acalasia, que es la falta de relajación pues del esfínter del esófago, del estómago, perdón, esófago. Los divertículos, y en este caso el más grave pues sería el cáncer de esófago, que pues es el crecimiento anormal y maligno de células en el esófago. En cuanto a recomendaciones y conclusiones, es un estudio pues que es esencial para evaluar evaluar la estructura y la función del esófago. Este nos brinda información valiosa para el diagnóstico y obviamente para pues, tratar las diferentes enfermedades que se encuentran durante el estudio. Es recomendable pues una realización periódica a pacientes que presenten síntomas esofágicos o persistentes o con algún antecedente como reflujo, disfagia o cáncer. El seguimiento es adecuado del estudio es crucial pues para monitorear si se llega a tener algún hallazgo significativo, pues hacerle seguimiento para que el paciente pues ingrese a su tratamiento apropiado. En cuanto al colon por enema, el colon por enema pues es una exploración que se hace mediante también la administración de medio de contraste positivo y la combinación de medio de contraste negativo en el enema. Por contraste podemos observar diferentes patologías. Este procedimiento requiere tomas también radiológicas del recto colon después del enema con solución de bario, según pues también una inyección de aire para cubrir el revestimiento del intestino para que cualquier anormalidad pues pueda ser visible.
Este estudio no permite la toma de una biopsia ni la resección simultánea de pólipos, por lo tanto, pues ante un acceso positivo se requiere pues realizar un estudio complementario. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tiene? Pues indicaciones con una colonoscopia, cuando se realiza una colonoscopia completa, cuando se presenta dolores abdominal recurrente, hemorragias, enfermedad diverticular, obstrucción intestinal, sospecha de neoplasia, síndrome de colon o sospecha de colitis. Las contraindicaciones pues son a pacientes en estado de gestación, pacientes con el colon tóxico, que digamos que ya el colon se pueda sensible y se pueda perforar pues fácilmente, o sospecha ya perforaciones como tal. Al paciente se le va a indicar pues que uno debe venir en ayunas, un ayuno de 8 horas. El paciente pues debe traer, si tiene estudios anteriores, pues traerlos para hacer una previa entrevista de datos clínicos. El paciente debe tener una dieta líquida, pues esto se hace con el fin de limpiar el intestino y no y a base de que pues obviamente hayan realizado una dieta y traigan el intestino limpio. Esto se hace pues porque obviamente el exceso de heces pues puede ser un causal de que no se tome un buen estudio, no se obtengan unas buenas imágenes, pues dado que el paciente digamos no cumpla con las condiciones como esta. En algunas ocasiones a los pacientes se les indica tomar laxantes pues para ayudar a limpiar el intestino. Tiene una proyección también simple, que es antes de la toma del estudio, pues para verificar y validar que el intestino se encuentre limpio. Y ya como tal, pues entonces toma la proyección PA. Bueno, para la colocación del enema, pues eso puede ser un procedimiento un poco incómodo para el paciente, pero pues se le debe explicar, también hay que ser un poco empáticos porque pues es algo incómodo, entonces hacerle la debida lubricación, explicarle al paciente que se le va a introducir una sonda pues por el recto, por donde se le va a pasar su medio de contraste pues para la toma del estudio solicitado según su médico tratante. Esto pues obviamente se le debe poner lidocaína y ahí sí se puede introducir la cánula. Esto se introduce pues sobre el recto, ponemos obviamente el medio de contraste sobre la gravedad, se cuelga la bolsita en un atril pues para que caiga. Cuando ya digamos que haya pasado el suficiente medio de contraste pues para la toma del estudio, se le retira la sonda y se le indica al paciente que por favor pues tratar de controlar el esfínter, hacer fuerza cerrando, apretando pues la cola para que no se le vaya a salir el medio de contraste, aunque eso puede pasar, pero pues la idea es que eso no pase pues para poder tomar un buen estudio, obtener unas buenas imágenes. Entonces se toma oblicua izquierda, oblicua derecha. Hay una proyección que es ámpula rectal, que es como para fijar bien como tal la estructura del recto. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Juan David Hernández. Les vengo a hablar sobre el tema del sistema urinario y el estudio especializado que es la urografía excretora. Dice, esta técnica es especializada de imágenes para el diagnóstico completo del tracto urinario en pacientes adultos y pediátricos. Tenemos nuestra anatomía de nuestro sistema urinario, que está conformada por dos riñones, que es la función de estos de la filtración y la producción de orina, visualización de parenquima renal y el sistema colector. También tenemos los uréteres, conductores de 25 a 30 centímetros que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. También tenemos nuestra vejiga, que es el reservorio muscular que almacena la orina de capacidad de 300 a 500 mililitros en adultos. Tenemos nuestra uretra, que es el canal de salida de la orina, longitudinal y variable según el género y la edad del paciente. Urografía excretora, definición y principios básicos. La urografía excretoria es un estudio radiológico que utiliza contraste intravenoso para evaluar la morfología y la función del sistema urinario. Fundamentos: dice, el contraste iodoso se filtra por los glomérulos renales y se concentra
en el sistema colector, permitiendo la visualización radiológica completa del tronco urinario. Procedimiento que se tiene con el paciente para tomar este estudio. El ingreso del paciente, el paciente se coloca de cúbito supino sobre la mesa radiológica, se retira cualquier elemento de la zona abdominal, radiografía simple de control, se toma una radiografía sin contraste del abdomen para evaluar litiasis, niveles de gases o calcificaciones. Administración del medio de contraste. Se inyecta contraste yodado hidrosoludable intravenoso. Generalmente es una vena del antebrazo. La dosis depende del peso y la edad del paciente. Toma de imágenes seriadas. A medida que el contraste es filtrado por los riñones y eliminado por la orina, se realizan varias radiografías en tiempo real de tipo determinados. Un minuto fase neurográfica, visualización de la captación renal. Minuto 5 a 10, fase pielográfica, obturación de cálices y pelvis renal. Minuto 30 o más, llenado vesical, que es donde la vejiga se va a llenar con el yodado. En ocasiones que se aplican maniobras de compresión del abdomen para mejorar la visualización de la uretra. El protocolo técnico, urografía excretoria, dice preparación del paciente. Debemos de tener a nuestro paciente preparado con anterioridad, ayuno de 6 a 8 horas previo al estudio, verificación de la función renal, creatinina sérica, detectar alergias al contraste yodado, retirar objetos metálicos del área si el paciente tiene algún piercing en el ombligo, etc. Técnica radiográfica. Radiografía simple de abdomen para tener el control. Inyección de contraste yodado de 1 a 2 mililitros por kilogramo. Series temporales como lo dijimos en la diapositiva anterior, de 1 a 5, de 15 minutos y de 30 minutos. Proyecciones AP y oblicuas según indicación médica también. Control y seguimiento. Vamos a tener un monitoreo de signos vitales durante el procedimiento del paciente. Evaluación y de reacciones adversas al contraste o alergias, y después una hidratación post procedimiento. Los protocolos pediátricos versus los adultos, dice adaptaciones tecnológicas según la edad. Dice paciente adulto, sonda vesical Foley de 16 a 18 fr, volumen de contraste de 300 a 500 mililitros, concentración de contraste que es del 20 al 30%, la cooperación activa del paciente, que el paciente se deja aplicar su contraste, que no ponga resistencia o que acepte el consentimiento informado de las complicaciones posibles durante el estudio. En menores de 8 años tenemos una sonda vesical pediátrica de 8 a 10 fr, volumen calculado de edad por 30 miligramos, concentración del menor del 15 al 20% y sedación si es necesaria bajo el consentimiento del padre y con presencia del adulto responsable en caso de los niños. Tenemos las indicaciones clínicas principales. Tenemos, estos estudios se realizan para infecciones urinarias recurrentes, investigación de anomalías anatómicas predisponentes, evaluación de reflujo vesiculorenal en población pediátrica. También tenemos masas y tumores, caracterización de lesiones renales y vesicales, evaluación y
de extensión y compromiso del sistema colector. Tenemos también este diagnóstico para temas de traumas genitouriano, evaluación de integridad del tracto urinario postraumático, detención de extravasación del contraste y hematomas. Tenemos la urolitasis, evaluación de cálculos renales y ureterales, determinar la ubicación, el tamaño y el grado de obstrucción del sistema colector. Tenemos acá pues los protocolos de seguridad, prevención de complicaciones, antes del procedimiento verificar la función renal, historial de alergias del paciente, predicaciones si hay antecedentes alérgicos, acceso venoso permeable y de calibre adecuado, duración del estudio, monitoreo de los signos, todo, la vigilancia si tiene alguna reacción, seguimiento post procedimiento, que es la hidratación abundante de 1 a 2 litros por 24 horas, la observación por reacciones tardías, control de la función renal de 48 a 72 horas, instrucciones claras al paciente y a la familia. Conclusiones y puntos claves. Tenemos acá el proceso, dice procesión diagnóstica, la uretra escritora y citografía misional, proporcionar información anatómica y funcional esencial del sistema urinario. Adaptación pediátrica. Los protocolos deben adaptarse cuidadosamente según la edad, peso y condición específica del paciente pediátrico. Seguridad del paciente, la presentación adecuada y el seguimiento post procedimiento son funcionales para minimizar complicaciones. Eso yo creo que sería toda mi presentación del tema visto del sistema urinario. Gracias. Buen día, compañeros y tutor. En este espacio vamos a hablar sobre el sistema hepatobiliar. Recordemos que el sistema hepatobiliar es conformado por el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares. Recordemos que este es encargado de almacenar, producir y transportar algo que se llama la bilis, lo cual nos ayuda a la digestión de las grasas en nuestro cuerpo. En este espacio vamos a hablar sobre dos exámenes, dos procedimientos, uno que es con angiografía por tubo en T y el otro es CEPRE. Entonces, la preparación del paciente es según protocolo institucional, pero tiene que tener un ayuno de 6 a 8 horas, verificar si es alérgico al medio de contraste o algún medicamento, verificar antecedentes médicos, que tenga consentimiento informado y que el paciente no cuente con anillos, pulseras, nada metálico. Si el paciente, en este caso, como ya cuenta con tubo en T, debemos verificar de que pinzar el tubo para que éste pueda llenarse de bilis y así el procedimiento quede bien hecho, ya sea 24 o 48 horas antes. Esto depende del protocolo institucional. Para el CEPRE es lo mismo que nosotros, más verificar si el paciente quiere una sedación o una anestesia general. Lo mismo con consentimiento informado y demás. Entonces, el equipo o material en tubo en T que nosotros necesitamos, para el tubo en T, vamos a necesitar un fluoroscopio, el medio de contraste, un monitor de signos vitales y un equipo para pequeña cirugía. Para el CEPRE vamos a utilizar exactamente lo mismo, más un duodenoscopio, que es este aparatico que estamos viendo acá.
La técnica en tubo en T, bueno, la vía de administración en este caso es por el mismo tubo que nosotros, pues que el paciente ya tiene. Se aplica el medio de contraste, ya sea yodado hidrosoluble de baja osmolaridad, y este se puede diluir con solución salina. Eso depende del protocolo institucional. El paciente debe estar en una posición de cúbito supino para así poder despejar cualquier órgano o cualquier órgano que se pueda ver en el estudio. Las imágenes se sacan a través del fluoroscopio. En algunos casos se pueden mantener en oblicuas, ya depende de cómo el paciente pueda soportar la posición. Se debe tener una imagen tardía para que esta ayude a comprobar que si hay paso del medio de contraste al duodeno, que es en donde se elimina la bilis. Para la técnica en CEPRE, bueno, la vía de administración en este caso es vía endoscópica, es decir, por la boca, con el duodenoscopio. El paciente tiene que estar en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecha, pero pues en la mayoría de veces se hace de manera izquierda. Se inyecta el medio de contraste hidrosoluble y bajo fluoroscopio se va manejando la presión para verificar si llega bien, para verificar si se realiza la extracción de cálculos y evaluar si la limitación del conducto está bien o está generando alguna estenosis, o si se puede presentar un reflujo pancreático, y si hay un buen drenaje de la bilis al duodeno. Tenemos que verificar que haya una permeabilidad, pues verificar que el medio de contraste sí llene la vía biliar y pues se elimine por el duodeno en ambos estudios. Si no, pues tenemos que verificar si está pasando algo, si hay alguna fuga o está pasando algo con la patología del paciente. Tenemos que verificar los cálculos biliares. Se tiene que diferenciar si hay burbuja, si es burbuja o si es un cálculo como tal. Muchas veces las burbujas de aire cambian de forma y cambian de lugar. En cambio, los cálculos se mantienen y son de la misma forma normalmente. La estenosis, verificar si el paciente está muy cerrado, si hay algún estrechamiento o si hay alguna extensión morfológica. Verificar si hay alguna fuga biliar, es decir, si el medio de contraste no llega directamente hacia el duodeno, sino que se esparce por todo pues por el resto del organismo. Y verificar, en el caso de la CEPRE, verificar si es la papilotoma necesita dejar algún stent o necesita drenar. Gracias.